Pues buenos días ya los que se encuentran en el aula. Saludos a todos. Como le hemos dicho, un horario siempre complicado para muchos, pero aquí estamos, con toda la actitud de empezar. Como dijera Gaudencio, vamos a abrir el telón de las obras del día de hoy. Ya vámonos, dice Salvador, pues ya desde las 10 de la mañana ya te quieres ir, no, pues empiezas bien el día entonces, ¿no? Pero las sesiones, ok, ok. Ya dije, ya vámonos luego, luego. Sí, ya que se vaya, exactamente, ¿verdad? Sin problema. Y en quincena y en fin de mes para acabarla, ¿no? Y exactamente en el último día del último mes de la primera mitad del ejercicio para acabarla, ¿no? Solitos se echan porras, es correcto, Miguel, es correcto en ese aspecto. Pero bueno, ahí sí, ¿qué le podemos hacer, no? Aquí con el cafecito, porque ya por aquí, ya con las lluvisitas, ahora ya se empieza a sentir frío, ya se siente fresco aquí en Xochimilco, Ciudad de México, amanece ya un poco fresco, luego hace calor, luego otra vez ya se sueltan las lluvias, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues ya menos caliente, sí, sí, ya. Tuvimos bastante calor ya las semanas pasadas, ya con eso nos damos por bien servidos ya, que por ahí esperamos ahorita en julio, también ya ves que va a entrar la canícula, supuestamente va a estar peor, según lo que dicen, pero esperemos que nomás sea puro choro, que no sean tan fuertes, si no, pobres de nosotros. Pues saludando a los que ya se encuentran en el aula, muchas gracias por estar con nosotros. Aida de Veracruz, Francisca que no nos dice de dónde es, Hugo de Veracruz también, José Antonio de Veracruz, Laura de Querétaro, Liliana de Jalapa, Maricruz de Veracruz, el maestro Miguel Chamlati también de Veracruz, al amigo Jicontecal que es de Cuautla y de CFHGD, quién sabe quién sea y de dónde sea. Saludos también, aparte de a Santi, a Salvador y a todos los que nos ayudan a que tengamos estas charlas. Pues bueno, ya saben, buenos días Santi. Como cada 15 días nos toca a nosotros impartir esta charla, su servidor Juan Carlos Castillo Gómez, con nuestro programa Conociendo el Mundo Fiscal, el cual hoy vamos a tratar bueno, vamos a seguir con el IMSS. Ya ven que en la sesión pasada tratamos lo que eran las personas trabajadoras independientes, cómo nos podíamos asegurar para seguir obteniendo todos los beneficios y servicios por parte del IMSS. Hoy nos toca hablar de las personas trabajadoras del hogar. Un sector, pues digamos que muy poco conocido. No todos trabajan, bueno, sí trabajan, pero no los dan de alta. O estaba creído que ese tipo de trabajadores no tenían derechos, ¿no? Entonces, como sabemos ya desde hace un tiempo ya el IMSS dio estas herramientas, estas facilidades para su aseguramiento, entonces pues vamos a conocerlo, ¿no? Porque de aquí, de los que ya me acompañan, alguien tiene conocidos o alguien de sus clientes tiene dados de alta a trabajadores del hogar. ¿A alguien le ha tocado esta situación? Yo al menos en mi experiencia no, hasta ahorita, desde que empecé, incluso desde auxiliar, no me ha tocado ver esta situación. Entonces, analizándola y viéndola, la verdad, se van a sorprender. Se van a sorprender de esto. Pues bueno, creo que no. Entonces, comencemos, ¿no? Entonces, como sabemos,
El trabajo del hogar es realizado por un sector vulnerable de la población. Por ello, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, está enfocado en ejercer las acciones necesarias para implementar un régimen especial a efecto de garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, a fin de que sean afiliadas en igualdad de condiciones que el resto de las y los trabajadores. Punto principal: sector vulnerable de la población. Este tipo de trabajos normalmente, o casi en su mayoría, lo realiza gente fuera de la ciudad. En este caso, digamos que son gente de Guerrero, gente de Oaxaca, gente de Chiapas, gente de la montaña, como dicen ellos, gente, dijéramos por acá, de pueblo, que salen de sus poblados, ya que la pobreza es extrema, y ven en este tipo de trabajo un medio de ingreso, el cual también normalmente este tipo de trabajadores prácticamente pues viven con el patrón, ¿no? Ahí en su casa, por lo cual también hay que adecuarle ciertas reglas. Ahora sí que hay que tener ciertas situaciones con este tipo de trabajadores, entre los cuales es tener una habitación digna, que cuente con los servicios necesarios, que tenga alimentación diaria, que obviamente pues, se le pague su sueldo, que tenga un día a la semana de descanso, que normalmente es el domingo, y situaciones así que todos sabemos, ¿no? Entonces, prácticamente el 100% lo cubre personas foráneas, digámoslo así, como les digo, de pueblo, de las zonas más extremas de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que es donde normalmente vienen estas personas. Por esta razón, normalmente luego los empleadores o los patrones tienden a abusar en algunas situaciones. Una de ellas es obviamente no darles seguridad social, ¿no? Porque como dicen, pues estás en la casa, estás haciendo actividades del hogar, pues qué riesgo tienes, ¿no? ¿Cuál es qué podría pasar? Y a últimas fechas, pues habremos visto de que los accidentes se han incrementado bastante en el hogar, o sea, prácticamente se han accidentado muchos estando en casa. Entonces, como todos sabemos, el estar en casa, en salir a trabajar, el trayecto al trabajo, ahora sí que es considerado riesgo de trabajo también ese punto de el riesgo de trabajo del trayecto de casa a trabajo, trabajo a casa, o sea, también fue considerado riesgo de trabajo, el cual también no tendrá mucho de aprobado, pero, o sea, todo va, digamos que se va implementando, se va empezando digamos que ahora sí que hacer todo va siendo un match, ¿no? O sea, si en el trabajo hay riesgo de trabajo y tienes seguro, es un riesgo ir al trabajo y regresar. Ahorita ya en la actualidad también, pues obviamente si estás asegurado te cubre el riesgo de trabajo. ¿Por qué los trabajadores del hogar no tendrían seguridad social? Entonces, el IMSS ahora sí se enfocó mucho en este tipo de trabajos y logró que se les diera seguridad social. Aquí muchos también tendrán digamos, la conciencia, por decirlo de alguna manera, o más bien dicho, estamos seguros de que el IMSS prácticamente era para trabajadores, pero decíamos nosotros, de una empresa, de una fábrica, en el lugar donde realizan sus actividades y están expuestos a un cierto riesgo de trabajo, ¿no? Después también obviamente pues se fue clasificando el tipo de trabajo, el tipo de actividad y demás, pero se cuenta con seguridad social.
Después entraron también lo que es las personas del campo, que también era otro sector que no tenía ese tipo de prestación. Ya se logró. Entonces se está empezando a atacar a los que no tienen este tipo de seguro y se les está tratando de ayudar de cierta manera, ¿no? Entonces, por esta situación, el IMSS está dando estos servicios en el cuales el empleador paga las cuotas obreras de los trabajadores del hogar de manera, pues digamos que ya sería obligatoria. Ahorita sí ya es obligatoria. Hace unos años cuando empezó esto era de manera voluntaria. Ahora ya es obligatoria. Ahorita vamos a ver las situaciones. Pero en resumen se puede decir que el empleador se inscribe obviamente en la página del IMSS, pero como empleador, o sea, aquí vamos a separar que sea de una empresa, no, aquí es del hogar. Entonces se va a dar de alta como empleador y va a pagar las cuotas del trabajador del hogar de acuerdo a los días, meses o años. Nos va a dar varias opciones, pero si así se puede dar de alta y pagar sus cuotas únicamente por los días que está trabajando este trabajador realizando las labores de casa. ¿Esto por qué? Como ahorita les decíamos, casi el 100% de estos trabajadores, pues ahora sí que también aceptémoslo, son con personas ricas que necesitan obviamente personal de servicios de casa, en donde entran las sirvientas, las cocineras, los choferes y este tipo, jardineros también, o sea, en casas grandes, digámoslo así, en donde sí requieren de cierto personal para poderte sostener, digámoslo así, mantener la casa al día. Entonces, todos ellos prácticamente, algunos viven ahí, otros, digamos que van de entrada por salida, ¿no? Y este tipo de personal también hay algunos que ya, digamos que no para casas ricas, sino ya para medianonas o donde se requiere el uso de personal de trabajadores del hogar. Unos nada más van por horas, ciertos días a la semana, y con eso, pues ya está, ahora sí que limpia la casa, ¿no? Entonces, el IMSS nos da opciones para pagar esas cuotas. Y les digo, se van a sorprender. Uno pensaría que es caro, pero lo vamos a ver después. Entonces, nuevo esquema de incorporación obligatoria para las personas trabajadoras del hogar. Como les comentaba en su momento, fue voluntario. No, ahora ya es obligatorio, ya está, digamos que regulado. Este nuevo esquema de incorporación obliga a las personas trabajadoras del hogar que las personas empleadoras, o sea, los jefes, deben incorporar a las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social. Hay cambios. ¿Cuáles? Establece facilidades y procedimientos simplificados para la incorporación, promoviendo su aseguramiento en condiciones preferentes. Principales características: los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el inicio de la relación laboral, debiendo cubrir a periodo vencido el primer mes del aseguramiento. Los meses subsecuentes se deberán cubrir de manera anticipada. El pago se efectúa por cada empleador de acuerdo con el salario y los días de trabajo y los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar. El aseguramiento se podrá realizar por día, mes, bimestre, semestre o año, lo que les había comentado. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo siempre y cuando se entere al menos
el monto de las cuotas obrero patronales equivalentes al valor del salario base de cotización mínimo integrado mensual en la Ciudad de México. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Los empleadores, o sea, si el trabajador del hogar puede tener varios empleadores, la respuesta es sí, porque si se dedica única y exclusivamente a este tipo de trabajo, como les decía, pueden ir uno o varios días por semana a cierta casa, ¿no? Entonces, ejemplo, martes y jueves está con uno, lunes y martes está con otro, y sábado y domingo, viernes y sábado está con otro, ¿no? Tres, tres casas que asea, tres casas a las que trabaja. Entonces serían tres patrones, tres empleadores. Por eso ahorita en este esquema, hablando exclusivamente de trabajadores del hogar, no van a oír el término patrón, porque, digamos, de cierta manera, en base a lo que comentábamos, patrón es el que, para el IMSS, es el que busca un fin con lucro, ¿no? Digámoslo así. Y el empleador, pues simple y sencillamente es el dueño de la casa en la que está trabajando ese tipo de trabajador. Entonces, por eso aquí van a oír empleadores, no patrones. Esa es la situación. El empleador es la casa, es el que le está dando al trabajador del hogar su empleo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿puede tener varios empleadores? Sí, sí, de acuerdo a los tiempos y a los esquemas que tenga de días de trabajar, ¿no? Porque puede ser, como les digo, puede ser un día completo, puede ser mediodía. Entonces puede ser que jueves y martes y jueves que va con uno pueden ser dos. ¿Por qué? Puede ser que el martes y jueves su horario sea de 9 a 1 o 2 de la tarde y después con otro empleador entre de 3 a 7, 8 de la noche. Entonces aquí ya es de acuerdo al cómo el trabajador del hogar se acuerde que va a realizar el trabajo. Entonces pueden ser varios empleadores. El pago va a ser obviamente de acuerdo a su salario diario y en base a los días trabajados con cada empleador. Puede ser por día, mes, bimestre, lo que les había comentado. O sea, nos va a dar la opción de escoger cómo queremos realizar los pagos. Y aquí un beneficio importante que es yo creo que el más interesante para este tipo de trabajadores y para los empleadores, porque también ahí en las preguntas frecuentes lo van a encontrar también. Decíamos, si lo pago por días, ejemplo, serían 2 días por semana, el mes cuenta normalmente con 4 semanas, entonces estaríamos hablando de 8 días por mes de pagar cuotas al IMSS. Si nada más pago estos 8 días, mi trabajador del hogar nada más va a estar asegurado por esos 8 días. ¿Qué piensan? ¿O cuál creen que sería la respuesta? ¿Creen que nada más estaría asegurado por esos 8 días? En estricto sentido, diríamos que sí, solamente por esos 8 días, que son los días que está trabajando conmigo como empleador. Ya los otros días está trabajando con los otros empleadores, los cuales se hacen cargo de su seguridad social. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de tener más empleadores, nomás trabaja conmigo? Nada más esos 2 días por semana y yo nada más pago sus 8 días de cuotas al mes. ¿Tendría derecho o estar asegurado el mes completo? Que esta es la pregunta del millón que tienen la mayoría en este tipo de trabajadores, ¿eh? Lo cual por eso ahorita el IMSS nos da esa respuesta, digámoslo así.
en donde nos dice, si contratas, bueno, más bien si pagas las cuotas de estos trabajadores del hogar con el salario mínimo integrado de la Ciudad de México, o sea, hace 217 punto y fracción, así sean nada más 8 días, el trabajador va a tener derecho a estar asegurado el mes completo. ¿Cuál es la condicionante? Que se pague el salario mínimo de la Ciudad de México, integrado obviamente. Ese es el requisito. Y va a estar asegurado el mes completo. ¿Conviene? Por supuesto. Y ahorita lo vamos a ver con números para que vean más, más seriedad, digámoslo así. Personas empleadoras. O sea, los que le dan el trabajo a las personas, a las personas trabajadoras del hogar. Persona empleadora. Al afiliar a las personas trabajadoras al hogar que laboran para ti, contarán con atención médica, incapacidades y contribuirás a su ahorro para el retiro. O sea, recibe todos los servicios a los que tiene uno al estar inscrito en el IMSS. Ok. Si eres una persona empleadora que ya había asegurado voluntariamente a la persona trabajadora del hogar, no habrá ningún cambio para ti en esta nueva etapa. Recordemos, al principio era voluntaria, no era obligatorio. Ya es obligatorio. Ahora sí, así como literal existe el régimen obligatorio y voluntario, aquí era de la misma manera, ¿eh? No más que de empleadores. No era voluntario si querías asegurar a los trabajadores del hogar. No, ahora ya es obligatorio. Bueno, ya desde hace unos tiempos, unos añitos, ¿no? Pero que no lo habíamos visto, pues era otra cosa, ¿no? Entonces, por eso estamos tocando el tema. Además, ahora tendrás más opciones para incorporar al IMSS a las personas trabajadoras del hogar. El aseguramiento y el pago los podrás realizar por día, de manera mensual, bimestral, semestral o anual, porque estos de manera voluntaria no los hacía. Recordemos que de manera voluntaria, pues era prácticamente pagarle el mes completo, ¿no? Aunque solo fuera unos días a trabajar. Entonces, como era de manera voluntaria, pues ahora sí que teníamos esa opción, ¿no? Ahorita ya del régimen obligatorio, ya nos da más opciones para el pago de sus cuotas. Como sabemos, día, al mes, bimestral, semestral o anual. Si somos empleadores que por primera vez vamos a inscribir a este tipo de trabajadores, lo tenemos que hacer en esta liga. Ahí en personas trabajadoras del hogar, inscripción y listo, ¿no? Y seguir los siguientes pasos, que no es complicado. Son, obviamente, iniciamos el trámite con los datos de la persona empleadora, que en este caso nos pide el CUR y el correo electrónico. Después vamos a registrar la información de la persona empleadora, o sea, los datos de contacto, el domicilio donde estamos ubicados y manifestar bajo protesta de decir verdad que los datos asentados son verdaderos. Después vamos a registrar ahora sí que la información de la persona trabajadora del hogar, en este caso su número de seguridad social, que si no lo llega a tener, pues lo podemos generar obviamente. Como sabemos, pues obviamente es en línea. Su CURP, su correo electrónico, el cual va a ser opcional, pero pues ahorita, seamos realistas, ahorita hasta todos tienen ya, la mayoría tiene Face, pues al tener Face debió haber dado de alta un correo electrónico, ¿no? Entonces, sí cuentan con correo electrónico y el domicilio de donde vive, prácticamente, o si vive ahí con el patrón, bueno, con el empleador, o nada más va de entrada por salida, ¿no? Especificar la información de cotización de la persona trabajadora del hogar, si trabaja por mes completo o por día. Si fuera por día, se van a seleccionar los días que elabora, o sea, nos va a abrir un calendario y nosotros vamos a tener que marcar qué días son los que trabaja con nosotros. Como les decía, martes y jueves,
lunes y miércoles, viernes y sábado, o como quieran, ¿no? O hay algunos que laboran martes, jueves y sábado, hay otros con una vez a la semana, o sea, ahí vamos a seleccionar prácticamente qué días son los que este trabajador del hogar labora en la casa. Y obviamente el salario mensual o diario, según corresponda, en este caso si es por días, pues obviamente lo que se le paga al día, ¿no? Los siguientes pasos son otros dos. El cuarto, la confirmación de datos, o sea, revisar que los datos proporcionados sean correctos y si no lo fueron así, pues corregirlos, ¿no? Y al último vamos a generar el formato de la incorporación, digamos que el acuse de aceptación y la línea de pago, obviamente. Los vamos a descargar para ahora sí que capturar, bueno, donde van a venir la línea de captura y vamos a tener que realizar los pagos. Como vieron, primero vamos a pagar por anticipado y luego, no, vamos a pagar por mes, digamos que cierre de mes y luego por anticipado. O sea, vamos a realizar 2 o 3 pagos dependiendo en el mes que los demos de alta. ¿Por qué? Nos va a pedir ahorita, por decir, con el ejercicio que hicimos, si lo inscribiéramos el día de hoy, o en este caso ayer que preparamos el material, que estábamos a 29 de junio de 2023, teníamos que realizar el pago anticipado del mes de agosto y teníamos que pagar por adelante, no, más bien teníamos que hacer el del cierre de, bueno, sí, por adelantado el de agosto y teníamos que pagar julio. Entonces, son 2 a 3 pagos los que se tendrían que realizar aproximadamente. Esto de acuerdo al salario que se vaya a realizar, con el que se vaya a dar de alta, ¿no? Que como siempre sabemos, el IMSS siempre nos dice, el salario, tu salario tiene que ser el real para que goces si en dado caso que llegas a incapacitarte, pues tengas el derecho al 100% de ese sueldo, ¿no? Y recordemos si son riesgo de trabajo, pues lo cubre al 100, si es por enfermedad general al 60%, ¿ok? Esas condicionantes siguen siendo iguales, ¿eh? O sea, eso no cambia. Si eres persona trabajadora del hogar, ¿qué beneficios tienen? Que yo creo que también es algo interesante para ellos, que son, al igual que cualquier otro empleado, como persona trabajadora del hogar, tienen derechos a la salud y a la seguridad social. O sea, el tener IMSS en sus derechos laborales contará con los beneficios que todos tenemos al estar dados en el Seguro Social. Como tú y tus beneficiarios tendrán derecho a servicios médicos, hospitalarios y medicamentos. Podrás acceder a incapacidades por enfermedad general o accidente del trabajo. En caso de invalidez o defunción, tú o tus familiares podrán recibir una pensión. Te ayuda a generar ahorro para tu retiro o, en su caso, acceder a una pensión al cumplir los requisitos de ley. Guarderías para el cuidado de tus hijas e hijos, así como múltiples actividades de esparcimiento, deportivas y culturales, ¿no? O sea, es lo de siempre, lo que todos tenemos. Es responsabilidad de las personas empleadoras realizar la inscripción y el pago ante el IMSS. Tu aseguramiento podrá ser por los días de trabajo o por el mes completo. Si eres persona trabajadora del hogar y no estás registrada ante el IMSS o te registraron con un salario menor al que realmente percibes, puedes presentar tu denuncia. ¿Dónde? En estas ligas. Y para tener más información sobre las condiciones de trabajo de las personas del hogar, trabajadoras del hogar, está esta liga, la cual revísenla, la verdad sí vale la pena revisarla, y obviamente lo que nos diga la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, en resumen, o sea, las personas trabajadoras del hogar tienen los mismos derechos que un trabajador, digamos, normal u ordinario en cualquier empresa o con cualquier patrón, ¿no? Entonces, tienen derecho a los mismos servicios que cualquier
trabajador inscrito en el Seguro Social, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No lo creo, pero ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna experiencia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues bueno, continuemos. Aquí nos vamos a encontrar un reporte personalizado de cotizaciones del IMSS. Este sí es de las personas trabajadoras del hogar. ¿Qué es este reporte personalizado? Si quieres conocer oportunamente la información sobre tu situación afiliatoria, las personas trabajadoras del hogar podrán inscribirse a este reporte personalizado de cotizaciones, donde podrán identificar las modificaciones más importantes en el último mes. O sea, nada más nos da este tipo de información. Si estuviste registrado, qué patrón te registró, cuántos días estuviste registrado y con qué salario, ¿no? Digamos que así como un informe tipo semanas cotizadas, nada más que única y exclusivamente para trabajadores del hogar. En pues obviamente para inscribirnos necesitamos el número de seguridad social, correo y vamos a seguir los siguientes pasos. Y como todo ya lo podemos hacer desde la aplicación del IMSS Digital, la tenemos que descargar, obviamente. Ingresamos en el icono de RPCI, nos registramos y aceptamos los términos y condiciones, recibiremos un mail de confirmación de registro e ingresamos al reporte personalizado, ¿no? O sea, no es nada complicado, pero como les digo, este reporte es única y exclusivamente para los trabajadores del hogar, nada más, no para trabajadores ordinarios, digámoslo así, o para trabajadores que están fuera que no sean del hogar, o sea, con los patrones que sean necesarios, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y obviamente nos vuelven a hacer mención de que debemos de estar registrado con el salario real, ya que los cálculos de los montos de las incapacidades obviamente van en base al salario con el que estamos dados de alta, ¿no? Con el que se está registrado. Número telefónico, opción 5 y luego 4, ¿no? Para este tipo de situaciones. Vamos a calcular estas cuotas. Como les decía, el IMSS nos da una herramienta, un simulador, en el cual podemos empezar a jugar con estos pagos para saber cuánto nos costaría el tener afiliado a los trabajadores, ¿ok? Entonces, cada persona empleadora debe de pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes, las cuales se calculan en base al salario diario y a los días laborados por cada persona que presta servicios domésticos a ellas. Para facilitar el cumplimiento de las personas empleadoras, el IMSS pone a su disposición un simulador, el cual facilitará el cálculo del importe a pagar por concepto de cuotas obreras patronales. Y como todos sabemos, el IMSS nos pone dos reglas importantes siempre para los cálculos que hemos visto. Primero, el salario diario no podrá ser menor a 217.67, ya que es el valor del salario base de cotización mínimo integrado de la Ciudad de México. Y el salario máximo no podrá ser mayor de 2.593.50, ya que es el equivalente a las 25 UMAS, a las cuales sería el tope de los trabajadores, ¿ok?
Esas dos reglas siempre las vamos a encontrar en cualquier sector de, pues ahora sí que del IMSS, digámoslo así, en el que nos vayamos a dar de alta, ¿no? Siempre nos pone esas dos condicionantes. No puede ser menor al salario mínimo y no puede ser mayor a las 25 UMAS. Entonces, en base a eso, vamos a hacer el cálculo, como les decía, vamos a, y literal, en la página nos da el periodo ya de agosto, ¿eh? O sea, no nos da seleccionar el mes, no, no, no. Lo desplegamos y nos dice luego, luego, agosto, porque ya estamos a fines de junio y debemos de pagar, como les digo, de manera de, ese se tiene que pagar el mes completo, el que viene, y de manera anticipada el segundo. Entonces, por eso es agosto, como les decía, el material lo preparamos ayer, que todavía estamos en junio, 29 de junio, entonces se va a pagar de manera, digamos, que normal julio y de manera anticipada agosto, ¿ok? Vamos a hacer los ejercicios en base a días y con el salario mínimo y con el salario máximo, ¿no? El máximo topado, las 25 más, ¿ok? Aquí, como ven, están las, lo que sería seleccionar los días, seleccionar el salario y darle calcular, ¿no? Para que nos muestre las cuotas obreras. Entonces aquí es donde viene lo bueno. Vamos a ver, ¿nos conviene o no nos conviene? Ok, entonces comencemos con el salario mínimo diario integrado. Como les dije, 2 días por semana, 4 veces al mes, estamos hablando de 8 días. Por 217.67 le picamos calcular y nos da total a pagar 477.06. Cuota obrera 55.02. Cuota patronal 422.04. Por 8 días de agosto de 2023. ¿Cómo ven? ¿Conviene o no conviene? Desde aquí ya lo estamos viendo, ¿eh? 8 días al mes con el salario mínimo integrado de la Ciudad de México. Entonces, punto importante que habíamos comentado al inicio de la charla. ¿Cuál era el beneficio por estar dado de alta con el salario mínimo vigente de la Ciudad de México integrado por, aunque sea 8 días al mes? Que el trabajador va a disfrutar o va a tener servicio el mes completo. Entonces, vamos a pagar 8 días y el trabajador va a estar asegurado el mes completo. ¿Me conviene? Por supuesto que me conviene. 477 pesos. O sea, nada. De aquí obviamente estamos haciendo el cálculo con el mínimo, que es lo que, pues ahora sí que agarrando las condicionantes que nos marca el IMSS, pero como les digo, el mínimo ya no está tan mínimo, ¿eh? Ahorita ya con ese sueldo, si fuera diario, estamos hablando de 6,200 y algo, 6,300 al mes, ¿no? Entonces, de mínimo ya nomás tiene el nombre. Y ahorita vamos a esperar a ver cuánto va a subir para el siguiente año, ¿no? Pero, o sea, de mínimo nada más le quedó el puro nombre, porque ya no, ya literal como tal, ya no. Entonces, 8 días con el salario mínimo, estamos pagando 477 pesos. O sea, nada. Ok, son 3 días los que viene la semana. Entonces, estamos hablando que 3 días por semana, por 4 semanas, estamos hablando de 12 días. Igual con el sueldo 217.67, estaríamos pagando 715 pesos con 58 centavos al mes. Dividido en cuota obrera 82.51, o sea, hace lo que le descontaríamos al trabajador vía nómina, y la cuota patronal 633.07. O sea, hace nada. Y volvemos a lo mismo.
Es salario mínimo vigente de la Ciudad de México, o bueno, como ahorita, bueno, así no los marcan ellos, ¿no? Pero recordemos que es el salario general o el de zona fronteriza, ¿no? Pero siguen manejando según ellos, el de Ciudad de México, ¿no? Entonces, sigue siendo el mínimo, no son todos los días del mes, entonces 12 días pagados y el trabajador del hogar tiene servicio médico, bueno, todos los servicios del IMSS el mes completo. 12 días al mes, 715.58 conviene. Pues yo creo que sí, ¿eh? Sigue conviniendo. Gaudencio, cuando te aseguras en forma voluntaria, me parece que te cuesta como 1,800 al mes en el IMSS, con lo que estás calculando, es nada. Es correcto, es lo que les decía. Cuando inició lo del el aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar, era voluntario. Y voluntario era darte de alta, obviamente, y pagar las cuotas por el mes completo. Y ahorita lo vas a ver en la siguiente lámina. Ahorita tú me estás diciendo como 1,800. Es, ahorita, como les digo, al ser ya obligatorio, ahorita ya el régimen ya es obligatorio. O sea, no es de que quieran. Tienen que tener dadas de alta a los trabajadores del hogar. Pero digamos que te da las opciones de pagar por día, por mes, por bimestre, semestre o al año. Y ahorita lo vamos a ver, mira. Aquí está el mensual, de los que trabaja todo el mes, 31 días a 217.67. Al mes pagaríamos 1,544.70 contra los 1,800 que tú me estás diciendo. ¿Cuánto bajó? Bueno, pero aquí ya es por otras situaciones, ¿no? Es que antes te daban de alta con una prima de riesgo más alta y otro tipo, como no estaba, digamos que legalmente formalizada, entonces por eso era voluntaria y pues te adecuaban a una prima más o menos bajita, ¿no? Pero estaba en ese rango que tú comentas, 1,800. Ahorita ya obligatorio, entonces te da las opciones. Por día ya vimos, pagamos 8 o pagábamos 12. Ahorita, al ser mensual, te daría pagar 1,544.70 contra los 1,800 que comentabas, aún así, bajó. 150 pesitos, 200 pesitos, mira, muy buenos. Pero te da la opción de que, ok, mira, como lo estás pagando de manera mensual, te doy la opción bimestral, que serían 3,039.58. Al semestre serían 9,168.56. O al año serían 18,237.46. Tú decides y ahí me avisas, ¿no? O tú selecciona qué forma te conviene para pagar. Aquí serían varios puntos. Sería de que el analizar si son personas, bueno, así que personal ya de confianza, porque obviamente tiene que ser de confianza, ya que no a cualquiera dejamos pasar a las casas, y menos para hacer la limpieza. O sea, sí tienen que ser de mucha confianza. Debemos de saber, obviamente, digamos que su procedencia, a qué se dedicaban antes y esas situaciones, pero como normalmente les digo, son gente de pueblo que vienen de las zonas más rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero normalmente. Entonces, prácticamente los tenemos viviendo ahí con nosotros, ¿no? Entonces, pues, ok, a lo que voy, o sea, es personal que no rota tan fácilmente. Entonces, por eso ahí decidiríamos si me conviene al mes, si me conviene al bimestre, al semestre o al año, ¿no? Entonces, esa sería la situación. O sea, que no es un personal tan rotativo para poder decir, ok, lo pago anual. Porque dijéramos, ok, lo pago anual y resulta que se me va en 2 meses y ya pagué los 18,000. Y ojo, importante, si llegara a pasar eso, el IMSS no devuelve, ¿eh? No hay devoluciones de los pagos ya hechos, ¿sí? Eso sí es importante que lo sepan. Por eso es importante analizar esa situación. Por eso de entrada, pues yo me iría mensual.
Ya después vería, pero de entrada yo me iría, o después igual y bimestral o hasta semestral, pero anual no creo. Por esta situación, en el sentido de que si lo pago de manera, pues ahora sí va a ser anticipada, ¿no? O sea, si lo pago anual o semestral y se me va la siguiente semana, el siguiente mes, no hay devoluciones de esas pagos, ¿eh? Ahí sí hay que tenerlo siempre bien presente, de que no hay ese tipo de devoluciones, para que nosotros lo analicemos y sepamos cuál es el que pagaríamos, ¿no? Pero si llegara a ser esa situación de pago anticipado y se me va el trabajador antes, no hay no recupero, ¿eh? No hay devolución de esos pagos. Y si diera de alta a otra persona, y aquí estamos hablando que es por persona, ¿eh? Obviamente. Entonces tendría que darla, o sea, también me da el link para la baja, pero el pago no veo la devolución, ¿eh? Tendría, así que contrato a alguien más, tendría que pagarle sus cuotas otra vez. Entonces, aquí no hay de que, oye, pues ya se me fue uno, pues tómamelas a cuenta, ¿no? No, tampoco. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos puntos, ¿ok? Ahora veámoslos con el tope, las 25 UMAS. Entonces, estamos hablando que serían 8 días por 2.593.50. Nos daría un total a pagar de 3.277.27, lo cual serían en cuotas obreras 5,000 o cuánto dice, no, 3,605, no, 565.81 y 2.711.46 en las patronales. Entonces, aquí ya, cuestión como todos sabemos, estos topes es para cuando ya van a llegar a prácticamente la pensión, ya van a estar para el retiro. Recordemos, punto importante para las pensiones, es el promedio de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, normalmente se recomienda ya tener estos sueldos al último, ¿no? Para que nuestra pensión sea, pues, más o menos decente, ¿no? Como decimos, pero, ok. Entonces serían 3.277 por 8 días de aseguramiento de los trabajadores del hogar. Pregunta, aquí por 8 días mi salario es mayor que el mínimo. ¿Tendría derecho el trabajador a recibir asistencia el mes completo solamente pagando 8 días? ¿Qué dicen? ¿Nadie, nadie? Pues claro, claro que lo van a tener. Exactamente, Francisca. Claro que lo van a tener. ¿Cuál era la condicionante? Que estén dados de alta con el mínimo de la Ciudad de México. O sea, es el mínimo general, o sea, hace los 208 puntos y fracción. Integrados, obviamente, 217 puntos y fracción, ¿no? Esa es la condicionante. ¿Por qué? Recordemos que también ahora ya el trabajo se paga por horas. Entonces, 217 entre 8 horas, estamos hablando que son a 30 pesos, ¿no? Promedio. Si nada más trabaja conmigo 8 horas, 4 horas, ¿cuánto sería? 120, 130 pesos. ¿Es menor del mínimo? Sí. ¿Te lo aceptaría el Seguro Social? Obviamente con estos parámetros que nos dio, no. Tiene que ser mínimo el mínimo de Ciudad de México, el mínimo general. Se hace los 217 integrados. Pero se da el supuesto de que te pueden dar de alta por las horas nada más trabajadas, entonces no sería el salario mínimo, entonces nada más sería el aseguramiento por esos 8 días exclusivamente. Pero como aquí estamos muy arriba del mínimo, pues obviamente sí va a contar el trabajador con estos beneficios. Bueno, en este caso con el servicio todo el mes, nada más nosotros pagando esos 8 días, ¿ok? 12 días, 3 días a la semana, mismo 2.593.50. Pagaríamos 4.915.89 al mes
por 12 días laborados. Y de manera mensual serían 12,699.38. Ok, lo quieres pagar bimestral, 24,989.12. Semestral, 75,377. Anual, 149,934.68 por trabajador, con salario topado y de manera mensual, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Conviene o no conviene el darlos de alta en el IMSS a los trabajadores del hogar? Bueno, y eso de conviene ya estamos entre comillas, ¿eh? Porque ya es obligatorio, no es de que quieran. Por eso también por ahí mandan mucho publicidad de que trabajador del hogar, si no te han dado de alta, denúncialo. Por eso ahí pusimos los comerciales, para que también tengan la información, ¿no? Obviamente. Y por ahí donde les comenté de los beneficios, bueno, de los requisitos que se deben de cubrir siendo empleadores o siendo trabajadores del hogar, revísenlo. La verdad que vale la pena checarlo. Trae, digamos que los derechos y obligaciones, tanto de los empleadores como de los trabajadores del hogar. Y analizándolo, o sea, chequenlo y la verdad es una muy buena alternativa, ¿eh? O sea, sí, bueno, lo veo como alternativa en el sentido de que luego muchos decimos es que no los queremos dar de alta, ¿por qué? Pues todos sabemos la primera excusa, ¿no? Como nos dijeran los patrones, es que me sale muy caro. El siguiente es que no te atienden, ¿no? Y lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, pero como decimos, o sea, pero es una obligación. Y no nada más es en derecho para atención médica, digamos que, como siempre lo he dicho, para una gripa chiquita, no, o sea, no, ni te van a hacer caso, ¿no? Pero en consideración de cuestiones mayores, llámese hospitalizaciones, operaciones y demás, no hay nadie mejor que ellos, ¿eh? Eso sí, 100% comprobado y pues ahora sí que me tocó verlo. Entonces, por eso siempre he dicho, más vale mejor es tenerlos asegurados que después estar sufriendo por otras situaciones. ¿Cómo se realiza el registro? Los 5 pasos que mencionamos de darnos de alta como empleadores con nuestra CURP y nuestro correo electrónico, luego meter nuestros datos de nuestro domicilio en donde se encuentra ubicado el centro de trabajo, digámoslo así, ahora sí que el hogar, ingresar los datos del trabajador y obtener nuestra línea de captura para el pago. Este es un video, el cual obviamente aquí pues en el PDF pues obviamente no me lo va a dejar correr, pero ahí si después tienen el archivo, por ahí lo podrán ver, bueno. Y si no, pues por ahí se direcciona al YouTube de IMSS, en donde se va a ver todos los procesos que hay. Son simples, o sea, no es nada del otro mundo, para darse de alta como empleador, ¿ok? Y es muy diferente que patrón, ¿ok? Siempre hay que tener presente esa diferencia, ¿ok? Laurencio, desde cualquier punto de vista conviene, porque si sufre un accidente en la casa donde trabaja, es más barato que lo atiende el IMSS y no en un hospital particular. Como patrón ya se está cumpliendo con la seguridad social, es correcto. Es correcto, Gaudencio. Por esa situación hay que darlos de alta, ¿no? Y como les digo, o sea, ahorita ya es obligatorio, antes era voluntario. Entonces ya de manera obligatoria no nos queda de otra, ¿no? Digamos que el beneficio, pues que nos da opciones de pago. Tú bien lo comentaste, antes de manera voluntaria era pagar cierta cantidad al mes, tú bien pusiste el ejemplo, 1,800. Ahorita de manera voluntaria puedes pagar por días, ya vimos los ejercicios, por mes, igual, al bimestre, al semestre o al año. Entonces nos da opciones para realizar los pagos de estos trabajadores. ¿Y cómo lo podemos pagar? Obviamente en línea, como sabemos, ante las instituciones bancarias nos redirige en esta opción por transferencia electrónica, un SPAY,
nombre del beneficiario, la clave, el número de cuenta, el banco, la referencia, que tiene que ser el número de seguridad social de la trabajadora del hogar, 11 dígitos, sin guiones ni espacios, ¿ok? Muy importante eso. Y capturar el monto exacto de la cantidad a pagar de la que se va, de la que se generó, ¿no? Y obviamente después tenemos que enviar ese comprobante al correo electrónico de coordinación.afil.ims.gov.mx, ¿no? Para que le den digamos que el seguimiento. Y obviamente también de manera presencial en ventanilla bancaria, en donde pues ahí podemos ver todas las entidades receptoras, o sea, bancos que reciben este tipo de pagos al IMSS, ¿no? Que normalmente, como sabemos, en cuestión de pago de multas o de cuotas atrasadas, con ellos, con los que están casados, pues obviamente era con HSBC, pero ahora también ya con Scotiabank también ya están ahí, ya tienen el servicio integrado, ¿no? Esto que quería decir que si pagabas como antes nos decían, si pagas en cualquier otro banco, tardaba de 24 a 48 horas o 72 horas en pasar el pago, ¿no? Pero si lo pagas en HSBC, pasa inmediato, ¿no? Casi, casi nos decían. Ah, pues misma situación, igual ahorita HSBC o para unas cosas y Scotiabank para otras, pues ahora sí que son sus bancos, digamos que en línea, ¿no? O sea, sus preferentes, en los que tus pagos van a pasar de inmediato. Entonces, ahí tienen las opciones. Bancos preferidos, ándale, exactamente. Esa era la palabra, amigo. Contactos, pues ya saben, los mismos. Teléfono, el 800-623-2323. En la opción aquí va a ser la 0. Si somos los empleadores, va a ser la opción 1. Si somos trabajadores del hogar, va a ser la opción 2. Los horarios de atención, los mismos de siempre, de 8 a 8, según ellos, de lunes a viernes, sábados y domingos de 8 a 14. Y eso los digo según ellos, porque luego hablas y literal, como los amigos del SAT, ahí te tienen esperando, te tienen en línea y esperas, y ahí estás, esperas y esperas, esperas, y resulta que se corta, ¿no? Igual tienes que volver a entrar, ¿no? Entonces, pues, ahí están las opciones de contacto si es que tienen un poco más de dudas. Los medios también que dan el chat por correo electrónico, sus redes sociales, que como sabemos los redirige al Face, y las preguntas frecuentes. Ahí revísenlas. Como les digo, viene, digamos que dividida en 3 secciones, lo que sería la sección general, digámoslo así, de lo que es el servicio, bueno, lo que es lo que contiene lo que sería el afiliar a los trabajadores del hogar. La segunda sería exclusivamente para trabajadores del hogar y la tercera sería exclusivamente para los empleadores. Entonces, revísenla. La verdad, vale la pena darle una estudiadita a este tipo de aseguramiento para este tipo de trabajadores, que como lo comentamos al principio, o sea, es un sector muy vulnerable que la verdad no volteamos a verlos, la verdad. Y es un buen apoyo. Ahorita ya lo vimos en números, la verdad es de risa los pagos, si es que están con el mínimo. En cuestión de pagos por día, si es que nos quisiéramos ir en ese punto, o sea, de que si conmigo nada más vienes tales días, por esos días está seguro, no pago más, ¿no? Ok, y es válido. El beneficio, como les comentaba, era de que dando el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, que ahora ya es el general, no zona fronteriza, está asegurado por todo el mes, aunque sea solo unos días los que lo estamos asegurando. Entonces, obviamente nos conviene, es un pago mínimo, yo lo vería así, y estamos seguros de que si ya le pasa algo al trabajador, pues vamos a tener a dónde llevarlo, ¿no? Y quién responda por él. Entonces, esa es la situación de este tipo de trabajadores. Espero que les haya servido este material. Ahí obviamente quedará disponible ahí en CTI para su descarga y también la grabación. Entonces, por último, pues obviamente recordarle a las personas trabajadoras que si no están registradas o no los registraron o están registradas con un salario menor, deben de hacer su denuncia.
en esta página del IMSS, ¿no? En diagonal denuncia, que es donde siempre se meten todas las quejas. Y bueno, pues prácticamente ya 11 de la mañana con 2 minutos. Muchas gracias a los que me acompañaron. Esperamos que esta información les sea de utilidad, les sirva para asesorar a los clientes que realicen tengan este tipo de trabajadores, que vean que no es un desperdicio, como normalmente dicen, el que se asegure a un trabajador del hogar. Ellos también tienen derechos, tienen derecho a la seguridad social y como hemos visto con este régimen obligatorio, la verdad conviene. Entonces, más vale tenerlo asegurado que, como dice Gaudencio, después estar batallando o pagar de más en un hospital privado. Preferible que tenga su aseguramiento y de que les digo a ellos de que lo regresan a trabajar, los regresan a trabajar y eso está más que comprobado. Entonces, pues muchas gracias amigos. Ahora sí que aquí, gracias por su atención. Aquí, como siempre, les dejamos nuestros cursos en Excel, que ahí tenemos cada mes, y mis datos de contacto, ¿no? Por ahí síganos, redes sociales, la página, el blog, ahí por todos lados estamos, bien dicen por ahí. Entonces no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente emisión dentro de 15 días, ¿ok? Salvador, te regreso los controles. Muchas gracias a todos, amigos. Muy buenos días.